Sí, y vamos a conversar de un tema que está ocurriendo en Punta Arenas, en donde su alcalde está pidiendo una ley seca en su comuna que está en cuarentena, producto de que el alto consumo de alcohol ha derivado en un aumento en la violencia intrafamiliar. Mujeres que están compartiendo con sus agresores en un espacio de 4 paredes. Estamos en contacto con Claudio Radonich, el alcalde justamente de Punta Arenas. Gracias, alcalde, por estar en contacto con nosotros a esta hora, 9:41 de la mañana. Buenos días. Hola, ¿cómo están? 40 aquí en Punta Arenas. Hora diferente tenemos en Magallanes. Exactamente, allí no se cambió el horario. Alcalde, cuéntenos este llamado que usted ha hecho durante los últimos días de implementar una ley seca en Punta Arenas. ¿Por qué está pidiendo esa medida? Por dos temas que son fundamentales. Uno, el alcohol, ustedes saben que exacerba ciertas situaciones. Y en muchas partes de Chile tenemos estos problemas que son de violencia. No solamente contra las parejas, sino también contra los niños. Porque hay departamentos, casas que son pequeños, donde por cierto el ambiente ya es tenso, el alcohol lo que te genera es justamente un aumento de estos casos. Lo hemos visto en todas partes de Europa que han señalado, en Francia, en España, que una de las consecuencias no queridas de las cuarentenas es justamente el BIF, esta violencia. Pero también por otro lado, los fines de semana uno generalmente, y también hablo en primera persona, uno siempre comparte alcohol, pasarlo bien en un grupo. Llega un momento dado, ¿no es cierto?, que a lo mejor producto de un exceso, tú te inhibes y se olvida que la cuarentena es justamente un instrumento para evitar el contacto con otras personas. Y se te desata todo este ambiente fiestero y terminas, como pasó este fin de semana en nuestra ciudad, generando algunas fiestecillas pequeñas, pero que va en contra de todo este esfuerzo que estamos haciendo como comunidad, que justamente respetar esta cuarentena. Quiero recordarles, chicos, que en Punta Arenas, en particular, con los datos oficiales del MinSal, tenemos casi 6 veces mayor velocidad de contagio que en el resto de Chile. Hoy tenemos una prevalencia de 121 casos por cada 100.000 habitantes. El promedio de Chile es 22,98. Entonces, para nosotros como ciudad que pedimos la cuarentena, que se entregó esta cuarentena, tenemos que también estar velando por la seguridad de nuestros vecinos dentro de sus casas y también que esta cuarentena se pueda cumplir de manera correcta. Alcalde, para analizar un poco el tema, sabemos que el tema del coronavirus es muy importante en Punta Arenas, vamos a abordarlo por supuesto también, pero usted a partir de la ley seca que propone, no es el único alcalde que lo ha dado a conocer, hay otra alcaldesa, en este caso la alcaldesa del Quisco, que pretende o intenta pedir una especie de hotel para las mujeres que son víctimas de BIF para que puedan cumplir su cuarentena allá, ya que muchas de ellas pierden el trabajo, no tienen cómo pagar un arriendo y finalmente terminan volviendo a la casa del agresor. Para analizar este fenómeno, que es el lado B, se podría decir, en muchas partes de nuestro país, de la cuarentena, está con nosotros Alberto Larraín, psiquiatra. ¿Cómo estás, Alberto? Muchísimas gracias por estar con nosotros, porque es una situación bien estresante. El estar en cuarentena, encerrado ya con tu familia, con cambios de hábitos, con la incertidumbre, de por sí es una situación anormal. Es una situación anormal y un poco el llamado que ha hecho sobre todo la ONU Mujeres y distintos especialistas es que el aumento de violencia, como bien decía el alcalde, es un hecho y se va a instalar, y eso implica que tenemos que tomar ciertas medidas. Para que nos contextualicemos un poco, nosotros en Chile tenemos al año 138.000 casos de violencia intrafamiliar cada año, y de eso la gran mayoría son hacia la mujer y hacia los niños. Nosotros sabemos que en torno entre un 30 y un 40% de las mujeres en Chile sufren violencia alguna vez en su vida, y por eso es que el llamado es a tomar ciertas medidas que permitan en el fondo prevenir que esto vaya a pasar. Lo que se ha visto en los otros países es que el aumento de casos de violencia intrafamiliar ha sido en torno al 30-40%. Eso es muchísimo, y un poco lo que nos muestra es que, y un poco algunos reportes que han ido saliendo la última semana, es que van a haber distintas oleadas como en la pandemia. ¿Sí? La primera oleada, para que la gente lo entienda, es la de la pandemia misma, ¿ya? En el fondo
qué es lo que nos pasa con el virus. La segunda oleada tiene que ver con las enfermedades que dejamos de atender producto de la pandemia, ¿ya? Entonces el sistema de salud se llena y deja en el fondo de atender otras patologías que son importantes. La tercera oleada tiene que ver con aquellas personas que durante la pandemia interrumpieron su tratamiento y sus tratamientos crónicos. Entonces los hipertensos, los diabéticos, que lo interrumpieron y eso les genera algunas consecuencias. Y la cuarta oleada, la más grande de todas y la que se mantiene en el tiempo, es la de salud mental y la del daño. Y dentro de esos componentes de salud mental y daño, el tema de la violencia es un tema absolutamente relevante, donde además salió hace poquitos días un informe del Lancet, en el fondo que es una de las revistas como más importantes a nivel mundial en medicina, donde establece que parte de los problemas que tenemos con el tema de la violencia, que es mayoritariamente hacia la mujer, es que las decisiones hoy día las están tomando los hombres, ¿ya? A nivel mundial, y son las mujeres la primera línea en la pandemia. Las 90% de las mujeres que cuidan o sea, las cuidadoras son mujeres, claro, y el 70% del personal sociosanitario son mujeres. Pero lo que muestra un poco el informe es que al ser los hombres los que toman decisiones, el tema de violencia empieza a estar como un poco más escondido, no se visibiliza, claro, lo suficiente, y por eso el llamado a tratar de hacer ciertas cosas. Como bien decía el alcalde, efectivamente el alcohol es uno de los factores agravantes. Hay otros más, que es importante que la gente lo sepa. El mayor de ellos en el fondo es que hay que separar como los casos de violencia antiguos de los casos de violencia nuevos, ¿ya? Los casos de violencia antiguos son aquellas personas que efectivamente tienen antecedentes de haber tenido violencia intrafamiliar y hoy día están en el peor de los escenarios. Nosotros los dejamos... ¿Por qué, Alberto? O sea, un poco lo que decía el alcalde, cuesta entender de qué manera se relaciona el consumo de alcohol con el aumento en la agresión física, de todo, hacia la mujer. ¿Cuál es la relación que se da? Porque a mí me llama tremendamente la atención que el alcohol sea un gatillante en que aumente en tanto por ciento. A ver, primero que nada, esto es un fenómeno que tiene múltiples componentes, ¿no? En el fondo es que uno se puede aislar del otro, pero lo primero que pasa es que estas mujeres que tenían violencia intrafamiliar, nosotros en la cuarentena les generamos el espacio idóneo para que la violencia se mantenga. ¿Por qué? Porque efectivamente la violencia tiene un círculo que lo que hace es aislar a la mujer del resto del entorno. Entonces lo que el hombre busca, lo que el patriarcado hace, es que esa mujer quede indefensa y quede aislada del resto. Entonces eso evita la denuncia. Ese es el primer fenómeno. El segundo fenómeno es que los hombres que mayoritariamente son proveedores y que trabajan, hoy día están dentro de la casa y con un nivel de frustración importante porque no pueden generar ingresos y que al mismo tiempo ciertos factores que antes los distraían, como por ejemplo el deporte, hoy día dejan de estar. Claro. Y como dejan de estar esos fenómenos como el tema deportivo, el fútbol, empiezan a oscilar a otro tipo de cosas u otro tipo de consumo. ¿Dónde está el alcohol mayoritariamente? Nosotros no tenemos cifras hoy día exactas de cómo ha aumentado el consumo de alcohol en Chile, pero cualquiera que pasa por una botillería ve que efectivamente ha ido aumentando. Y solamente para terminar, para que la gente entienda qué es lo que hace el alcohol. El alcohol tiene múltiples componentes, pero uno de ellos es que nos relaja, actúa en el mismo receptor que actúa el clonazepam, el alprazolam. Entonces, efectivamente, la gente cuando está estresada empieza a tomar más y probablemente la gente en su casa lo ha notado que si antes se tomaba una copita de vino, ahora se toma 2 o 3. Pero otra cosa que hace es que actúa en una parte del cerebro que es la que nos inhibe a ciertas acciones. Entonces, al desinhibirnos, hace que sea más fácil que ciertas conductas que sean impulsivas o que sean agresivas se puedan generar. Por eso es que no es de nada descabellado pensar efectivamente en ciertas acciones que en otros países se han estado implementando. Se han implementado las medidas de restricciones de alcohol, se han implementado las medidas de los hoteles también para poder apoyar a las mujeres. A mí me gustaría preguntarle al alcalde Radonich de Punta Arenas, que nos está viendo, alcalde Eduardo de la Iglesia por acá, gusto saludarlo. Alcalde, ¿cómo se va a llevar a cabo esta ley seca? ¿Quién tiene la atribución legal para poder decretarla, determinarla? ¿Y en base a qué usted nos cuenta que el alcohol es de alguna forma un gatillante para que aumenten los casos de violencia intrafamiliar? Primero, como municipalidades carecemos de las facultades para poder cerrar locales. Claro. Y la idea no es solamente tener menos horarios de venta, sino finalmente que no se venda. Por eso que he enviado un oficio directamente como estado en un estado de excepción. Acuérdense que el orden público lo controla directamente las Fuerzas Armadas. Ya. El tema sanitario es justamente salud. Y lo que hemos solicitado directamente al Ministerio del Interior, que se genere una normativa que lo pueda facilitar, porque tampoco la idea es cerrar botillería, porque yo puedo ir a un supermercado y también compro alcohol. Y todos
todas las medidas que se han tomado en esta cuarentena, todos tienen efecto negativo para alguien. Sí. Todas. Todas. Pero aquí... Y hay que también entender que lo que estamos buscando, primero, en la vida y en la seguridad de nuestras personas. Claro. Y lo que contaba Alberto, creo que es fundamental, porque si también uno ve la prevalencia de la violencia, lamentablemente en nuestra zona es una de las más altas de Chile. Y hay una cifra negra que nunca la vamos a saber. Lo que estamos haciendo es buscar formas objetivas que esto sea menos intenso. No es que esto desaparezca, como lo contaba Alberto, pero sí es buscando una forma racional, transparente, para bajar la posibilidad que muchas personas hoy su cuarentena sea un martirio. Alcalde, nosotros queremos ayudarlo, queremos que no exista violencia intrafamiliar en Punta Arenas o que esa tasa baje lo que más se pueda. Y aquí el diputado Fuenzalía, que además es abogado, me niega con la cabeza. No es necesario que el alcalde recurra al Ministerio del Interior. Podría, por ejemplo, ir al jefe de Plaza de Magallanes y... ¿Por qué en el sector oriente se cerraron las botillerías? Claro. Bueno, porque están en una cuarentena total, pero... Hola, Claudio. ¿Pero en Punta Arenas también? Sí, por eso. Porque la duda que yo tengo es lo siguiente. El municipio es el que otorga las patentes de alcohol. ¿Tú no podrías suspender las patentes otorgadas por el municipio? No, porque hay que recordar dos cosas, Gonzalo. Uno, lo que dijo Contraloría respecto de la facultad que tiene la municipalidad hace 10 días atrás. ¿No es cierto? No podemos cerrar negocios, no está dentro de nuestras competencias. Desde mi punto de vista, que lo puede hacer es salud, debido a que porque está vinculado con el tema de la seguridad sanitaria. Hay que recordar que estamos dentro de un decreto de emergencia sanitaria que da más facultad. Y esto se ha tomado por muchos alcaldes con los que hemos conversado, y los alcaldes que optaron por cerrar sabían que estaban en el límite de la ley y ahora está judicializado, ¿no es cierto? Pero es un tema que tiene certeza. Yo lo que solicité directamente, como son muchas las comunas con cuarentena y todas queremos lo mismo, que no se venda alcohol, lo que estamos buscando es finalmente que tengamos una norma, porque si yo digo que no venden alcohol, cierro botillerías, pero no puedo cerrar supermercados que también venden alcohol. Es que por eso... tanto, la prohibición de venta lamentablemente no está dentro de la municipalidad. ¿Y el mercado negro, alcalde? Pero ¿Y por cómo eso solucionamos el mercado negro, alcalde? Porque sabemos muy bien que a río revuelto ganancia de pescadores, o sea, que puede existir un... Lo tengo claro, pero lo perfecto es enemigo de lo bueno. Aquí finalmente lo que no podemos hacer es quedarnos esperando algo perfecto que no existe en una cuarentena donde cualquier acción que tomamos tiene varios efectos no queridos. Lo que estamos haciendo de manera general y transparente es intentar que no se venda alcohol formalmente. Por supuesto que pueden haber ventas, pero claramente que el volumen es mucho menor que si dejamos todas las botillerías abiertas las 24 horas. Perdón. Se suma nuestro... Alcalde, diputado, se suma también a nuestra conversación el abogado Claudio Rojas desde su teletrabajo. Claudio, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, chiquillos. ¿Cómo se encuentran todos? Bien, ¿y usted? Bien, Claudito. Bien, súper bien. Aquí escuchándolos atentamente, viendo los acertados comentarios del diputado Fuenzalía, que efectivamente tiene mucho de razón en lo que está señalando. Lo que pasa es que, claro, todo el mundo se pregunta por qué en las 7 comunas de la región metropolitana donde hubo cuarentena total, sí, efectivamente se cerraron las botillerías y existe tanto problema con efectuar la misma determinación o tomar la misma norma por la comuna de Punta Arenas y también hoy en día Temuco. El alcalde Miguel Becker también se está sumando a esta idea de la ley seca en general y que se decrete por todas las medidas que estamos hablando. Un tema de orden, porque además también aparte de la violencia intrafamiliar se dice que el alcohol lo que está produciendo es como un llamado o una incitación a que se produzca un cierto desorden, a que no se respete la cuarentena, a que se produzcan reuniones indeseadas en ciertos lugares o habitaciones, lo que en general está obstaculizando un poquito la idea central de esto, que proteger la vida y la salud de las personas. Claro, efectivamente. Pero lo que se requiere acá, perdón, y vuelvo a insistir, lo que Claudio requiere, por lo que estoy entendiendo, que es la suspensión de la patente. Porque esa facultad que tú dices que no está... Sí, porque si yo suspendo la patente, hago que los supermercados, hago que la botillería, incluso los restaurantes, de alguna manera, no puedan utilizar esa patente durante un periodo. No elimino la patente, porque la patente va a subsistir, pero la suspendo el ejercicio de ese derecho adquirido, que es la patente, durante el plazo de estado de excepción. Eso es lo que a mí me parece que lo que debiese ocurrir. Desconozco, eso sí, y por eso le preguntaba a Claudio si la ley de municipalidades eso está permitido. ¿Ah?
La estructura No fue se permite totalmente la distinta. suspensión. En Santiago lo que hicieron básicamente los alcaldes de estas comunas Porque lo fue complicado- acatar Espérame, el estamos hablando dispositivo todos que hubo juntos. para la cuarentena. ¿Qué hacer en caso de aislamiento domiciliario? Deme un Ahí segundo. también. Ahí sí. Ahí tenemos Ahora todo estamos junto. todos. Ahora sí. Alcalde, Estamos ahora, todos. vamos por parte. Alcalde, usted, por Alcalde favor. Radonich. Aló, Ahora sí, adelante, Sí, lo alcalde. escuchamos, alcalde. volvemos. Sí. Claro. Lo que yo estoy buscando es certeza, porque tampoco es lógico que una persona que venda alcohol en Punta Arenas tenga un criterio distinto que el de Temuco y el de Las Condes. Y por eso, como estamos todos bajo el mismo sistema, tiene que haber una bajada clara para que también la igualdad ante la ley se pueda cumplir. Seguimos en un Estado de Derecho y por tanto yo no tengo la facultad para suspender patentes. Es lo que justamente dijo la Contraloría hace 10 días atrás respecto de las facultades municipales. Y por eso que yo tampoco puedo depender de la voluntad de un jefe de plaza, por ejemplo, que tenga un criterio A con el que tenga el criterio B. Yo creo que estos temas, que son temas nacionales, tienen que ser mirados con un criterio nacional y sobre todo reconocer que las municipalidades no tienen las facultades para el alcalde. Lo que se hizo en Santiago fue un tema de voluntariedad, ¿no es cierto? Claro, que fueron a tribunales, ¿no es cierto? Que sigue este tema en tribunales y es un tema que depende de la Corte de Santiago, que puede ser distinta a la Corte nuestra. Lo que yo estoy buscando no es entrar en judicializar caso a caso, sino señalar que como municipalidad no tengo la facultad, si no la hubiera tenido, solamente puedo restringir horario, y lo vamos a hacer el día miércoles, pero lo que buscamos tampoco es cerrar la botillería, siendo que los supermercados de alcoholes pueden venderlo. Sí, entonces alcalde. esto es una mirada nacional y es lo que también estoy apelando con criterios que sean los mismos en Temuco o en Punta Arenas y que no dependa de la voluntad de una autoridad determinada. Yo creo que cuando hay cuarentenas, cuando estamos en una situación de esta característica, lo que buscamos es justamente a los vecinos darles certezas. Sí, yo estoy de acuerdo con usted en el sentido de que tiene que haber una orientación a nivel central del gobierno para qué hacer en estos casos. Pero si su comuna está en cuarentena total, lo mismo que 6 comunas del sector oriente, acá de Santiago, y hay un instructivo que me imagino es el mismo, de quienes tienen permiso, o sea, los restaurantes, el mall, la Sofri debe estar cerrada, me imagino, los restaurantes también. ¿Por qué no también apelar a ese instructivo que existe y usted como alcalde a decir que las botillerías debiesen estar cerradas? Porque no son lugares de primera necesidad hoy por hoy. Esto ya lo hice. Y tuve respuesta tuvo una respuesta que decía que no se puede entrar en la botillería, ¿no es cierto?, ni el mercado de alcoholes. Por eso que estoy apelando a un... ¿Las botillerías se negaron a cerrar? ¿Se negaron a cerrar las botillerías? A ver, esto es como el compra huevo. A ver, lo que tengo claro es que yo no la puedo cerrar, si no ya lo hubiera cerrado. ¿Ya? Más allá de el efecto que puede hacer el titular del diario, vamos a cerrarla, no tengo la facultad para cerrar negocios. ¿Ya? Cuando se solicitó esta misma pregunta, la respuesta fue compra huevo. No, depende de salud. No, el jefe de plaza. No, depende de salud. No, entonces, lo que estamos buscando finalmente es que hay una bajada nacional sobre un tema que de verdad afecta a la integridad de las personas que están dentro de la casa. Hoy el Estado no puede salir rápido, porque estamos todos en cuarentena. Claro. Si hay una acción de violencia, hoy la reacción estatal es muy lenta.